todos y a todas. Estamos con el profesor Antonio Morales, responsable director del Smart Decision Lab. Y con motivo de la Noche de los Investigadores nos va a hablar de la economía del comportamiento y del propio Smart Decision Lab. Por un lado, ¿cómo se podría definir la economía experimental? ¿Qué nos permite? Fíjate, a ver, yo soy ya mayor, pero yo me acuerdo a finales de los 80, principios de los 90, yo estudié economía aquí en la Universidad de Málaga. El libro de referencia a finales de los 80 era el Samuelson Nordahl, y él, cuando uno lee la introducción, ponía algo así como: qué lástima que los economistas somos como los astrónomos, que tenemos que simplemente observar. No podemos hacer experimentos como hacen los físicos y los químicos, ¿no? Pues 15 años más tarde le dan el Nobel a Vernon Smith por la economía experimental, por haber traído los métodos experimentales a la economía. ¿Qué es? Pues básicamente es la observación sistemática y en condiciones de mucho control de la toma de decisiones por parte de seres humanos. Es decir, cogemos a las personas, las traemos a un laboratorio, que básicamente es, puedes pensarlo, una sala de ordenadores, y entonces ahí ponemos un entorno de decisión y van tomando decisiones y las observamos. Hay una característica fundamental, y es que esas decisiones tienen que tener consecuencias reales. Es decir, al final van a ganar una cantidad de dinero que dependen de sus decisiones y de las decisiones del resto de personas que están en ese laboratorio. Esa es la clave de la economía experimental. Vale, claro, una especie de experimento. Son exactamente experimentos. Te voy a poner un ejemplo, mira, esta vez se entiende mejor. Te invitamos al laboratorio y te decimos: siéntate en el ordenador, aquí tienes 10 euros, tienes que decidir cómo los repartes entre ti y una tercera persona. Toma tu decisión, la que tú te tomes, te quedas con el dinero que tú quieras y te vas. Ese sería el ejemplo más simple de experimento económico. Y observando las decisiones de las personas aprendemos un montón. ¿Y la economía del comportamiento sería igual o es algo diferente? La economía del comportamiento, digamos que, fíjate, una vez que tú estás empezando a tener experimentos, estás aprendiendo cosas acerca del comportamiento de las personas. Normalmente en un experimento, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues se suele hacer, la idea es, se hace varias situaciones muy parecidas que se diferencian solo en un elemento, solo en uno. De tal manera que, viendo el comportamiento de las personas, cambiando solo un elemento, uno es capaz de ver cómo ese elemento que has cambiado entre esas situaciones, que básicamente se llaman distintos tratamientos, nos permite determinar cómo ese cambio pequeñito afecta al comportamiento de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo que analiza y lo que nos permite la economía experimental y del comportamiento, es analizar la causalidad. Introduce un cambio en el entorno de decisión, observas cómo la gente cambia su comportamiento. Hay veces, cuando uno hace esto, muchas veces, que es lo que hace la economía experimental, uno empieza a darse cuenta que el comportamiento de los individuos no solo viene determinado por esos cambios en los incentivos económicos, ¿de acuerdo?, sino que viene determinado por otro tipo de situaciones, por otro tipo de elementos que son más psicológicos, elementos que son, por ejemplo, las emociones, elementos que son qué se espera que yo haga, ¿de acuerdo? Ese tipo de aditamentos diferentes a los incentivos económicos que afectan al comportamiento, eso es lo que da lugar a la economía del comportamiento. Eso fue, en el año 2002, le dan el Nobel a un economista por traer la economía experimental a la economía. También le dan el Nobel a un psicólogo, a Daniel Kahneman, precisamente por empezar a introducir estos elementos psicológicos en el proceso de toma de decisiones de los individuos. Eso es lo que se llama la economía del comportamiento, la mezcla de modelos económicos con elementos psicológicos. ¿Y qué relación hay entre ambas en concreto? ¿Cómo se complementan? Se complementan perfectamente, porque fíjate, cuando uno lee a Daniel Kahneman, él habla y dice: mira, la manera que tiene de pensar y de tomar decisiones los individuos es como si hubiese dos sistemas. Está lo que sería el sistema 2, que es el sistema lento, el reflexivo, el racional, que es el que siempre ha tenido en cuenta la teoría económica. Casi todos los modelos económicos hasta hace unos años estaban basados en este modelo, ¿vale?, en el sistema 2. Pero él también habla de que existe un sistema 1, y ese sistema 1 es el rápido, el instintivo, el que algunos llamamos irracional, ¿de acuerdo? Entonces, ser capaces de saber en qué situaciones pesa más el sistema 2, el racional, y en qué situaciones pesa más el sistema 1, el irreflexivo, el irracional, el instintivo, eso es especialmente importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber en qué situaciones pasa uno y pasa otro? Pues eso se hace con los experimentos. Entonces, de una manera muy sencilla, la economía experimental es la metodología que nos permite a los economistas saber cuándo pesa más el sistema, entre comillas, irreflexivo, y cuándo pesa más el sistema racional. Fíjate que
se complementan magníficamente la economía experimental, y por eso van siempre juntas, economía experimental y economía del comportamiento. Claro, cuando uno sabe qué elemento fundamental es el que está afectando a cada una de las decisiones, entonces uno puede, con esa causalidad que te decía antes, entonces uno puede decir, bueno, yo qué es lo que quiero, cambiar el comportamiento, vale, ¿qué resorte tengo que cambiar? ¿Tengo que pensar más en el sistema 2 o tengo que pensar más en el sistema 1? Entonces hay otro Nobel específico de la economía del comportamiento que se da hace 4 años a Richard Thaler, básicamente por decir, existen multitud de decisiones económicas en donde el que pesa es el sistema 1, el sistema instintivo. Y hay una manera muy potente de cambiar pequeños elementos en el sistema de decisión, en el sistema, en el entorno de decisión, que desde el punto de vista del sistema 2 serían completamente irrelevantes, pero que como se están tomando con el sistema 1, hace que cambie. ¿De acuerdo? Eso hay un maravilloso, siempre hay libros de estas cosas, ¿no? Richard Thaler tiene uno que se llama Nudge, o un pequeño empujón, en donde cuenta exactamente esta teoría de cambios en los comportamientos de los individuos, apelando a que están tomando decisiones con el sistema 1. Decíamos que era, que es director del Smart Decision Lab. ¿Cuál es el objetivo? Háblenos cómo surge este... Claro, exacto. ¿Cómo surge es esto? Fíjate, existe un mogollón de literatura científica acerca de procesos de toma de decisiones, sistema 2, sistema 1 y de cómo cambiarlo, ¿de acuerdo? Este tipo de conocimiento es especialmente relevante para las empresas y es especialmente relevante para el desarrollo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque en el fondo una empresa lo que quiere es desarrollar una estrategia de tal manera que, por ejemplo, los consumidores consuman más de su producto, se enteren más. Normalmente, la manera en la que ellos diseñan la empresa, ellos diseñan esas estrategias es suponiendo que el comportamiento de los consumidores va a venir determinado por el sistema 2, por el racional. Pero nosotros ya sabemos que existen multitud de situaciones en donde el que pesa es el sistema 1, no tanto el 2. Eso hace al final que la estrategia de la empresa fracase, porque simplemente está dirigido al sistema erróneo, ¿de acuerdo? De la misma manera, incluso los propios directivos que toman las decisiones, ellos piensan que están haciéndolo de manera perfectamente racional, pero sus propias decisiones están basadas en ese sistema 1, sin darse ellos cuenta, sin ser conscientes. Y lo mismo pasa con las políticas públicas. Muchas de las políticas públicas se diseñan y se hacen pensando que los ciudadanos van a reaccionar con el sistema 2, pero ya sabemos que esto no funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que fracasan las estrategias, no porque estén mal diseñadas, sino simplemente porque no se está teniendo en cuenta cuál es el sistema mental que van a utilizar los consumidores, los ciudadanos, etcétera. Eso es exactamente lo que queremos nosotros hacer desde Smart Decision Lab. La idea es, estás fracasando, entre comillas, estás fracasando en tu estrategia. Bueno, vamos a ver si es que está mal diseñada a efecto de los sistemas. Claro. Entonces, nosotros tenemos todo un cuerpo científico de conocimiento académico acerca de cómo se toman las decisiones. Nosotros lo que queremos es ir a las empresas, ir al sector público y decirle, vamos a diseñar pensando en el sistema 1 tus estrategias o tus políticas públicas, ¿de acuerdo? Tiene otro puntito más que a mí me gusta mucho, y él dice, vale, ¿dónde está aquí la economía experimental? Vale, todos estos comportamientos, ¿dónde está la economía experimental? Pues aquí simplemente la idea es, yo voy a la literatura, yo analizo en ese tipo de decisiones qué elementos son los que podemos cambiar, pero encima lo que hago es decir, mira, yo exactamente, antes no sé si te va a funcionar, ahora no te va a funcionar, vamos a hacer un experimento, pero ya no en un laboratorio, sino vamos a hacer un experimento en tu empresa. Si quieres que cambiemos la página web, vamos a hacerte pequeños cambios en la página web, vamos a hacer el experimento y con tu realidad y con tus clientes vas a ver cuál de las distintas propuestas que tenemos funciona mejor. Así que al final lo que estamos haciendo es ya no solo traer ese corpus de conocimiento behavioral, esta cosa del inglés, ¿no? Sino que lo que estamos fomentando es que se tomen decisiones empresariales y del sector público basadas en evidencia. ¿Vale? Estamos generando datos que permitirán tomar decisiones mejores, por menos un sistema de decisiones más eficiente, ¿no? Esa es un poco la idea, ese es el espíritu con el que nace el Smart Decision Lab, que es esa transferencia de conocimiento a la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Antonio Morales, por adentrarnos en la economía experimental y del comportamiento en esta Noche de los Investigadores. Un placer participar en la Noche Europea de los Investigadores. Muchísimas gracias por invitarme.